Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Continuamos con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y ya estamos aquí en la antesala de la muerte del profeta Eliseo. Vamos a ver el capítulo 13 donde nos quedamos anteriormente y vamos a ver el verso 14 hasta el 25 y así con el favor del Señor vamos a concluir con el capítulo 13. Y dice la escritura: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Como introducción vemos el ciclo de la vida. Y ese ciclo de nuestra vida tendrá su fin. Y como todos algún día tendremos pasar por el dolor de despedir a algún ser querido y otros nos despedirán a nosotros. En el verso 14 vemos que Eliseo enfermó y lo sepultaron. Aún los hombres y mujeres de Dios, los escogidos, los ungidos de Dios para servirle, no serán exceptos de enfermar. Dios había usado en muchas ocasiones a Elías para sanar a otros. Sin embargo, Dios permitió que Eliseo enfermara, aunque no se menciona de qué enfermedad murió, pero de cualquiera que sea la enfermedad, cuando nuestro ciclo ha llegado a su fin, lo único que nos espera es la muerte. Pero en este versículo, y vamos a ver el verso 14 que ya leímos al 17, en este versículo vemos que Joás miró por última vez a Eliseo para solicitarle ayuda. Ve aquí en el verso 15, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Ve aquí que llegó Joás, el nuevo rey, y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y en el segundo libro de este mismo, del libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 12, vimos lo que esta declaración significa. Eso se lo dijo Eliseo cuando Elías estaba siendo levantado. Entonces, esta era la declaración de lo que estos hombres de Dios eran para la nación de Israel. Su armamento poderoso, hombres de poder que desautorizaban las estrategias del enemigo. La verdadera fuerza de Israel y de toda la nación y de nosotros no son los ejércitos armados de los hombres, sino el poder de los hombres de Dios y mujeres de Dios. Eran más poderosos que todo un ejército de a caballo. El armamento bélico de Israel en contra de las fuerzas del mal consistían en hombres ungidos por Dios. El poder venía de Dios. Eliseo le dijo a Joás: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces el arco y unas saetas. En los versos anteriores, como se describe el pecado, ya lo vimos cómo se describe el pecado y la maldad de Israel. Ya lo vimos, el fracaso inclusive de Jehú, hizo grandes cosas, pero no se entregó completamente. Israel también, adoraban a medias. Por un lado adoraban a Jehová y por otro lado adoraban a los ídolos. Y vimos todos los reyes siguientes que no se entregaron totalmente al Señor. Entonces ya vimos eso en los capítulos anteriores y cómo se describe el pecado de Israel. Ahora aparece Joás llorando y solicitando ayuda a Eliseo, aunque no caminó rectamente. Él no caminó rectamente, pero aún así él adoraba a Dios, aunque no lo servía con rectitud, pero él nunca adoró a dioses falsos, sino que era un falso adorador de Dios. Mire, ¿cuál es la diferencia? El pueblo adoraba a falsos dioses
El rey Joás no adoraba falsos dioses, pero adoraba a Jehová falsamente. Y de eso hablamos también en el estudio anterior. Podemos estar en el templo y eso es adorar falsamente. Y qué pasar, estar ahí en el templo, pero no adorar de corazón. Eso es adorar falsamente. Cuando pasa esto, pues lo honramos solo de labios, pero no de corazón, alejados de Él, alejados a sus mandamientos, alejados a su voluntad, alejados de la santidad de Dios, alejados de su justicia, pero honrando a Dios de labios, cantando, decimos que lo exaltamos, decimos que lo honramos, pero solamente de labios, porque honrar a Dios es hacer su voluntad. Ahí es como nosotros lo honramos, no solamente de labios, honrar su voluntad, sujetos a su palabra, sometidos a la palabra de Dios. Este pueblo, dijo el Señor Jesús, me honra de labios, pero sus corazones están lejos. ¿Por qué lo decía el Señor Jesús? Porque sí iban por los milagros, pero no aceptaban su palabra, no aceptaban el sometimiento a las nuevas enseñanzas, que no eran nuevas, sino que son simple y sencillamente él estaba interpretándolas correctamente de acuerdo a la ley de Jehová, no de acuerdo como ellos las habían interpretado. Pero a Joás, a pesar de su falsa adoración a Jehová, todavía le quedaba un cierto respeto hacia Dios y por lo tanto consideraba como profeta de Dios a Eliseo. Él sabía que la verdadera fuerza de Israel realmente estaba en la presencia del profeta de Dios. Y en el verso 15, ya escuchamos ya la instrucción, le dice, toma un arco y unas saetas. Note que no le dijo cuántas, le dijo unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Vamos a ver qué significa esto, porque cada saeta estaba conectada con los ataques del enemigo. Entonces, y cada saeta que él lanzara traería liberación a Israel. La ventana fue abierta, y esto es muy importante porque esto nos da una nota de entendimiento qué significa la ventana, porque él dijo que abrió la ventana, y lógicamente para lanzar, si está dentro del palacio, no va a lanzar las saetas a la pared. Abrió la ventana y para lanzar las saetas. Y recordemos, con esto nos va a dar, como le dije, el toque de interpretación. Daniel abría la ventana 3 veces al día. ¿Qué quiere decir? Que eso nos habla con relación a la oración. También Noé en el arca, después del juicio, después que terminó el diluvio, lo primero que él hizo fue abrir la ventana. Si es que, amados en Cristo, veamos aquí las instrucciones que tenía que tomar: un arco, unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. El verso 16 dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos, no por nuestra mano, sino por la mano del Señor. Porque a veces se nos olvida y nos creemos tan poderosos, tan superpoderosos, como que no dependemos de Dios. Dependemos absolutamente y completamente de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Esto es lo último que vamos a ver de la vida de Eliseo. Y vea las instrucciones. Y eso es para nosotros. Ya no está Eliseo, ya no está el Señor Jesús con nosotros físicamente, pero Él sigue en el Espíritu, a través de su Santo Espíritu, poniendo su mano. El dedo de Dios es el Espíritu Santo y Él está ahí dirigiéndonos. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esto, porque es una gran pérdida cuando pensamos diferente, una gran pérdida. Inclusive podemos perder hasta nuestra salvación cuando entra el orgullo, como entró en el corazón de Judas, como entró primeramente en el corazón de Satanás. Así es que estemos conscientes que sin Él nada podemos hacer.
Aquí ya vemos que él abrió la ventana y la abrió hacia Siria, específicamente hacia Afec. ¿Por qué hacia Siria? Porque es a Siria los que los está atormentando, los está rodeando, los está guerreando en contra de ellos. El sitio más estratégico entre Damasco y Siria era Afec, y Afec es la ciudad donde Acab había derrotado a los sirios años antes, en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 26. Ahora aquí Clark nos enseña a algún comentarista de nombre apellido Clark, dice, menciona que era una costumbre antigua disparar flechas o arrojar una lanza en dirección al país hacia el cual un ejército tenía la intención de invadir. El dardo o lanza o flecha arrojado era un emblema del comienzo de las hostilidades. Entonces, al lanzar la flecha comenzaba la guerra. Pero ¿quién tenía la mano puesta en esta guerra? El Señor. Ahora, en el verso 18, bueno, sigamos leyendo el 17. Dice, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Vean lo que son la oración enviada al cielo. Es una saeta del Señor a Jehová, y viene con salvación, con liberación, con todo eso con lo que el enemigo nos aflige. Entonces, verso 18, y volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ahora vamos a ver cómo entiende esto Joás. Qué importante es estar siempre conectados con el Señor. No solamente saber y seguir las instrucciones que escuchamos. Tenemos que escuchar esas instrucciones correctamente, con discernimiento. Joás lo entendió diferente. Y aquí usted lo puede leer y decir, no, pues sí, hizo lo correcto, tiró las saetas, y luego pues, le está diciendo que golpeé la tierra, y dice, y él la golpeó 3 veces y se detuvo, ya no tiró más. Ya Joás se detuvo de seguir tirando lanzas. Vamos a ver esto, porque lamentablemente Joás no tomó ventaja de esta oportunidad para derrotar a todos sus enemigos. Joacás escuchó de Eliseo la conexión entre las flechas disparadas por la ventana y la victoria sobre el ejército de Siria. Las flechas, para aquí las vamos a entender nosotros a través del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo Joás no entendió completamente y no tomó ventaja. Las flechas representaban, ¿qué? La salvación de Dios contra Siria. Joás malentendió que las flechas disparadas al aire, ¿dónde tenía que dispararlas? Al aire. Eran para que golpeara el suelo. Eso entendió él, aunque vemos que él le dice, pero Eliseo le da otra interpretación que no entendió Joás. Pero no era esa la interpretación de lo que había dicho Eliseo. Él debería de tirar, escuche esto, las flechas desde la ventana al aire. Las tenía que lanzar tan fuerte y continuamente que esas flechas iban a golpear, iban a hacer tanto daño en la tierra porque las había lanzado alto. Esa es la interpretación. Entonces, él debía de tirar las flechas desde la ventana al aire, de modo que esas flechas golpearan el suelo. La interpretación espiritual apunta a la oración. Al disparar las flechas se requiere esfuerzo. ¿Por qué cree que se llama a los cultos de oración, a las vigilias? Y yo le doy la gloria a Dios que son bien concurridos en la iglesia, pero no en todas partes. Por X cosa, a veces es justificable. Pero si usted no puede velar y no lo tome de excusa para quedarse en casa, pero está enfermo, vamos a suponerlo, ya está como Eliseo. Bueno, no tanto, ¿verdad? Y ese es un extremo, él ya iba a morir, pero está enfermo.
y está en cama, o está fuera de la ciudad, o le es imposible llegar a la oración o a la vigilia, ¿qué debo de hacer? Pues oiga, abra su ventana, tome las saetas, y donde esté en cama o como esté, que le es imposible, usted quiere, usted desea estar ahí, usted le está doliendo en su corazón, oh, no fui a la vigilia, no puedo llegar, pues abra la ventana y no lo tome como una excusa para quedarse en casa. Abra la ventana y comience a lanzar las saetas bien fuerte, con mucho esfuerzo, porque eso requería esfuerzo. Tenía que con toda su fuerza estirar el arco a lo máximo para que se lanzaran alto, y al caer iban a golpear la tierra. Entonces la interpretación espiritual, le repito nuevamente, apunta a la oración. Al disparar las flechas se requiere, ¿qué dijimos? Esfuerzo y puntería. Oye, no ore por orar, que a veces oramos sin sentido. Hay que tener buena puntería. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué le voy tirando? Y no que a veces hacemos una capirotada. Está rica, pero hacemos una capirotada. Aquí disparamos aquí y allá y no le atinamos a nada. Tengamos un objetivo de por qué vamos a orar. El objetivo para Joás era derrotar a Siria, pero Siria tenía muchos aliados, pero ahí lo vamos a ver después. También requiere instrucción. Vamos a recibir instrucciones de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a seguir instrucciones de cuando se dice, hermano, siga orando, hermano, esta es la necesidad primaria. Es seguir instrucciones. Dios es glorificado en el orden, en la obediencia. Vea usted. Y tener fe. No, perdón, no vaya a ser como la ancianita aquella que escuchó el mensaje de que si tenemos fe vamos a tener el poder de mover montes, ¿no? Y la hijita dice, bueno, sí, antes de acostarse abrió su ventana y miró un monte y le dice, monte, te mueves, ¿ok? Y se fue a dormir. El día siguiente pues abre la ventana, y dice, ya sabía que no se iba a mover. Eso no es tener fe. El tener fe es decir, Señor, yo lo creo y voy a decir amén, así es. ¿Por qué? Porque estoy creyendo, estoy abriendo la ventana número 1, dirigida hacia el cielo. Tengo las flechas, que voy a tomar todas las que yo pueda, lo máximo de flechas que voy a tomar, y las voy a lanzar con mucho esfuerzo, con buena puntería, sabiendo cuál es el objetivo, y con la instrucción que he recibido, y con fe a su palabra. Y voy a ser persistente. Es la otra cosa. Pues ya oré. No, tenemos que ser persistentes, orar continuamente, constantemente. El profeta Eliseo se enojó contra Joás. Vamos a ver por qué se enojó. Ay, Dios mío. Dice, entonces, en el verso 19, porque en el 18, pues nomás golpeó 3 veces, o sea, lanzó tres saetas, pero pues él llevó un manojo de saetas, porque son las instrucciones, toma las saetas, quizá hasta Eliseo le indicó, ahí está, mira, tómalas, pero nada más lanzó 3, y ahí se detuvo, ya estuvo. El verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero, aquí está el contraste. Ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Vea la importancia de orar constantemente. Vea la importancia de no parar de orar. Vea la importancia. Él paró y mire qué fue las consecuencias. Pues nomás 3 veces derrotarás a Siria. Nomás 3. Pero Siria tenía muchos aliados. Y Siria se caía y se levantaba. Era un ejército poderoso. Entonces, ¿qué vemos aquí?
que cuando se enoja el profeta. ¿Y cuál es la razón por qué se enojó? Y se enoja contra Jonás por no haber aprovechado la oportunidad de haber seguido lanzando flechas. Y si lo hubiera hecho, ¿qué le dijo el profeta? Hubiera obtenido mayores victorias. Hay situaciones en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida personal, en la vida espiritual, que no deberíamos de parar de lanzar flechas. Y nos conformamos con una victoria parcial. Pues ya veo medio cambiado esto. No, ya vamos viento en popa, pero luego viene la tormenta. Sino obtener de parte de Dios una victoria total. Nos confiamos. ¿Cómo va la situación en tu casa? Oh, ha mejorado. Pero Dios no quiere escuchar eso. Él no quiere escuchar que ha mejorado. Él no quiere escuchar que está mejor. Él quiere escuchar que la victoria, que la batalla ha sido ganada y que la victoria es nuestra. Pero el eso de conformarnos a un cambio parcial, ha mejorado, está mejor la situación, me siento mejor no, tenemos que estar al 100, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso se enojó el profeta Eliseo. Hubieras ganado todas las batallas contra Siria. Tenía la oportunidad, se le dio la oportunidad. La mano de Dios estaba con él, pero no lo hizo, se detuvo. Se conformó con 3 saetas y se detuvo. Una victoria parcial sin obtener la victoria completa de parte de Dios. Los amados en Cristo, sigamos lanzando las flechas de la oración contra el pecado, en contra de las acechanzas del enemigo, en contra de la enfermedad y de todo aquello que te aflige, que nos causa tribulación. Sigamos lanzando esas flechas porque el enemigo no para, él no para de enviar sus dardos de fuego en contra de nosotros. Él no para, no se detiene. Él dice, ya estoy cansado y siempre me va mal. Él sigue, eso que siempre le va mal. Nosotros debemos de continuar consistentemente, fervorosamente, orando al Señor, porque de ahí viene nuestro socorro, nuestra victoria, porque la mano de Jehová está sobre nosotros. Nosotros estamos lanzando las flechas hacia arriba y van cuando caen esas flechas van a golpear tan fuertemente la tierra que el enemigo se va a estremecer al ver la victoria. Sus dardos de fuego caen, se derriten, se destruyen al caer esas saetas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Usted yo sé que está en casa diciendo amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Joás disparó 3 y paró. ¿No se le suena familiar? Y el profeta Eliseo no le dijo que parara. Él no le dijo eso, ya está bien, con 3 es suficiente. La mano de Eliseo estaba allí. Estaba sobre la de Joás. Él no le dijo para, él no quitó su mano para que parara. Dios no ha quitado su mano para darnos la victoria. Somos nosotros los que paramos. Ahora, amados en Cristo, quizá le pareció a Joás que era suficiente. Pues ya he orado mucho y no pasa nada. Fíjese. O le pareció muy infantil, muy fácil para lanzar las flechas, como que estaba jugando, no sé. Pero lo que nos parece pequeño, porque nomás eso y con eso voy a destruir todos esos ejércitos, mire la falta de fe. Y le pareció una pequeñez. Quizás esperaba que Eliseo levantara todo un ejército, que aparecieran caballos, pero dijo el Señor que no confiáramos en caballos, en armamento del mundo, sino que confiáramos en Él. Y a Él se le hizo, pues eso está muy simple, muy infantil, ahí tirando por la ventanita, flechas lanzándolas, pero esto pequeño, sin lugar a dudas, está conectado con el Señor. Nosotros queremos hacer grandes hazañas, andar montados ahí peleando. Pero es lo pequeño, porque no se trata de nosotros. Se trata de que Dios va a pelear, el grande, el gigante, va a pelear. ¿Qué hizo Goliat? ¿No se burló de David? Ahí viene con unas piedritas. Mire que tengo casualmente
una piedra. Ahí viene con unas 5 piedritas. Y él se rió de David. Él venía bien armado con las armas de este mundo. Y David venía con una sola piedra. Le traía 5, pero él iba a usar una sola piedra para ese gigante. Cosas pequeñas. ¿Por qué? ¿Lo iba a hacer David? No, lo iba a hacer Dios. Y quizá Joás pensó igual, esto es tan pequeño, con esto voy a ganar. Y paró. Pero lo pequeño está conectado con el plan de Dios. Todo lo pequeño, para que no nos exaltemos. Pero lo que nos parece pequeño, sin lugar a dudas, le repito, está conectado con el plan de Dios. Sigamos adelante, no desmayemos, esforcémonos, porque Él nos va a dar la victoria. La oración debe de ser como la oración de la viuda. ¿Cómo fue esta oración? Persistente. Ella no paró y nunca le abrieron la puerta. Ella no paró y estaba ante un juez injusto, que estaba enfadado, estaba enojado, porque la molestaba y lo molestaba y no le abría la puerta para hacerle justicia. Pero ella siguió, no se desanimó. No dijo, ay, pues voy a otro lado, este juez. No, él fue el juez correcto. Amados en Cristo, ella no paró de tocar la puerta del juez injusto hasta que ella recibió la respuesta. Amén. Así es que esto usted puede leerlo en Lucas, capítulo 18, verso 1 al 8. Ahí tenemos esa parábola y también la tenemos en YouTube, en la página y en donde usted está ahorita conectado. Busque la viuda, la viuda y el juez injusto, ahí lo va a encontrar. Ha tenido bastante aceptación ese tema, se lo sugiero. No pares de lanzar, en otras palabras, no paremos de lanzar flechas porque otros no lo hacen. Si otros no quieren, usted siga, usted no pare. Amén. Y si otros tratan de desanimarlo, usted no pare. Porque usted dice, bueno, pues es que yo estoy sola aquí orando, si viniera mi pastor, si viniera un líder, si viniera alguien a orar conmigo. No, aunque no esté nadie a tu lado en ese momento de necesidad, no te detengas porque la mano del Señor ahí está contigo. Ahora, quizás dices, no, pues no tengo ganas no siento, no puedo, no sé orar, pero sí sabemos hablar y hasta chismear. Entonces quiere decir que sí podemos orar, porque orar es hablar con Dios. Así es que, o algunos oran como Joás. Dice, ya paró creyendo que era suficiente. No, pues ya era suficiente. Yo creo que Dios ya me va a contestar. No pares hasta ver la victoria. Joás pensó que ya había lanzado suficientes saetas y con eso pues ya había hecho lo que el profeta le dijo, pues ya nomás espero aquí a ver qué pasa, ¿no? No se trata de eso. No te detengas de hablar las buenas nuevas, porque las saetas son el poder del evangelio, el poder de la palabra. No te detengas aunque no te quieran escuchar. Los que escuchan recibirán la salvación, porque ¿qué eran esas flechas? Flechas de salvación. Y son poderosas para derribar las fortalezas del enemigo. Amados en Cristo, no nos detengamos, no paremos. El enemigo siempre va a tratar de desanimarnos y quitarnos la fe y no creer, porque a veces Dios permite que esperemos largo tiempo. Y usted dice, no, ya no hay esperanza, ya no voy a tener la victoria, ya esto no es para mí, y paramos de orar y ya nos enfocamos en otra cosa y perdemos de vista lo que Dios quiere darnos, el objetivo, el blanco, perdemos de vista y perdemos la batalla. Así es que no te detengas. Verso 20 y 21, vamos para allá. Y dice, estamos en el 20 primero. Y murió Eliseo. Ya después de esto, pues, del enojo del profeta, se enojó y porque solamente 3 veces disparó, envió la saeta al cielo, ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Se le dijo, ahora en el 20, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos
a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí veamos algo. Murió Eliseo y lo sepultaron. Eliseo siempre honró a su líder. Él siempre honró al profeta Elías. Quizá Eliseo pensó que iba a ser levantado de la misma manera que fue levantado Elías, pero no fue así. No se menciona de un gran funeral, no se menciona de una gran sepulcro, con una gran lápida, con un monumento, no se menciona nada de eso. Pero simplemente murió y fue sepultado. Sin embargo, aún después de muerto, vemos un milagro del cual no hay explicación, no había ningún poder en sus huesos para que un hombre resucitara. Este milagro sin explicación solo se registra una sola vez en toda la Biblia y no ha vuelto a pasar. Lo que sugiere que Dios lo permitió para honrar la memoria de Eliseo. Nosotros podemos ser resucitados espiritualmente, escuche. Podemos ser resucitados espiritualmente al recordar las enseñanzas y seguir el ejemplo de vidas consagradas y entregadas a la voluntad de Dios. Hombres que rindieron sus vidas para ser usados como instrumentos de vida. ¿Puede conectar esto? Ahora, profetas como Moisés, profetas como Elías, profetas como Eliseo, que estamos viendo ya su muerte, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores registrados en la Biblia. Y no son menores porque su mensaje sea inferior, sino por lo pequeño de su contenido, pero que en estos días, escuchen, estos días tan peligrosos, son poderosos instrumentos que nos enseñan el peligro del final de los tiempos y nos alertan, incluyendo la profecía final en el libro de Apocalipsis. Entonces, a mí me da a entender que Dios, al honrar a este profeta y que ocurrió un milagro, donde dejaron caer al muerto porque tuvieron temor de que venían unas bandas armadas de los moabitas, y entonces ellos pues lo tiraron súbitamente, vieron una banda armada y lo arrojaron el cadáver del sepulcro de Eliseo, y cuando tocó el muerto los huesos de Eliseo, pues revivió. Entonces, ¿cómo podemos revivir nosotros? Pues a través de conocer las profecías de estos hombres. Porque si conociéramos estas profecías, no anduviéramos, nadie cayera, escuche, en el engaño por los falsos profetas de estos últimos tiempos. Necesitamos conocer las profecías. Y alerta, si queremos guardar nuestra vida del engaño de estos tiempos y de los falsos profetas, no los escuchemos. Se levantan con palabras de su propia mente carnal, pero no de la palabra de Dios, que ya está escrita y que no se le puede añadir nada más. Escudriñemos las profecías de los profetas de Dios, que Dios levantó para enseñarnos y para que conociéramos la verdad. En la Escritura, en Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús dice que escudriñemos las Escrituras, y esto se refiere a que debemos de examinar, debemos analizar, debemos orar, debemos tener la revelación completa, pero de parte del Señor Jesús. Él tiene la mano puesta sobre nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guiará a toda verdad. Así que no necesitamos escuchar profecías de las mentes infladas, mentes carnales que solamente quieren atraer seguidores para sí.
porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a veces esa verdad no nos gusta que nos endulcen. El carnal le gusta el dulce, pero el Hijo de Dios le gusta la verdad de una espada desenvainada que corta el mal. Amados en Cristo, este capítulo termina con la misericordia de Dios. Él se compadeció de Israel, porque mire que se compadeció, a pesar de que el otro paró y no hubo mucha victoria. El Señor los miró a causa del pacto con Abraham. Vamos a ver lo que sigue. Dice más el verso 22, dice: Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Fíjese que pues no tuvo mucha paz, porque no siguió orando, no siguió lanzando las flechas. Mas Jehová tuvo misericordia. Aquí viene la misericordia de Dios. Dice, y se compadeció de ellos y los miró a causa. No era porque estaban bien portados y porque habían seguido las instrucciones del Señor o se habían vuelto al Señor, no, sino por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Ve aquí, a veces decimos, ay, es que cómo está bendecida. Porque ten cuidado, si Dios nos bendice, pero calmémonos poquito. Porque quizá la bendición no vino y nunca viene por nuestros buenos méritos. Viene por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por nuestro Salvador. Así que dejemos la arrogancia, dejemos el orgullo, porque eso es un impedimento para que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios, que esta flecha llegue a donde tiene que llegar. Hay mucho obstáculo en la oración, no solamente es orar. El corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar el Señor. Y sí somos muy bendecidos, sí somos muy afortunados, muy agraciados de parte del Señor. Pero cuando esa misericordia de Dios viene a nosotros, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Como aquel que se arrojó a sus pies, como aquel que le dijo, llévame contigo, como aquella mujer que lo ungió y le dio todo lo más costoso que ella tenía. Esa debe ser nuestra actitud ante la misericordia de Dios. Entonces la misericordia vino a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el verso 24 dice que murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Ahí viene otro. La guerra no ha terminado, fíjese que no terminó. En tiempos de Hazael, que fue terrible con Israel. Él fue ungido por profetas de Dios, porque era el instrumento que Dios iba a usar para disciplinar a Israel, y fue tremendamente cruel. Así es que ahora viene el hijo de Joás, que es Ben-Hadad, y dice, hijo de Hazael, dice, las ciudades que había tomado en guerra de manos de Joacás, su padre. Entonces, ¿cuántas ciudades vino Ben-Hadad? Y ahí es donde se inicia la guerra más fuerte. ¿Y qué es lo que pasó? Que Joás tomó solamente la victoria en 3 ciudades. ¿Cuántas saetas había lanzado? 3. Así es que al morir Hazael, el rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, que ya lo leímos, entonces Joás tomó de mano de Ben-Hadad, así que le ganó, y tomó 3 ciudades, le ganó a Ben-Hadad y se las tomó porque ya estaban en manos de Ben-Hadad. Y vemos que 3 veces lo derrotó únicamente. Él lanzó 3 flechas y paró, y podemos ver la razón del enojo de Eliseo. Ya puede entenderlo porque se enojó. Yo creo que ese fue el tiro de gracia, y pues se ha de haber muerto más pronto de lo esperado, porque se te tiró una buena enojada, pero había una razón, Israel hubiera tenido toda la victoria. Ay, hermanos, si él hubiera tirado más flechas, hubiera tenido mayores victorias y hubiera acabado con todos sus enemigos. Amados en Cristo, ya vamos a terminar, concluyo. El relato de la viuda persistente nos enseña nos confirma lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. La necesidad de orar.
Y dice, orad sin cesar. Un versículo tan pequeño en el verso 17 y tan poderoso. Recuerde que lo pequeño es lo más poderoso. Creo que debemos de aprender esa lección. Lo más pequeño. Uno dice, hay una oración hoy, queremos hacer miles de cosas para obtener la victoria. Así es que lo más pequeño es lo que está conectado con la voluntad de Dios. Si así lo hacemos, vamos a ganar muchas victorias, porque el poderoso de Israel va delante de nosotros. Por último, y eso le hago mucho énfasis, tengamos cuidado con las falsas profecías. Mucho cuidado. Hay un semillero de falsos profetas. Hay falsos profetas, verdaderos profetas, pero el verdadero profeta se afirma en lo que ya estos profetas hablaron. Y Apocalipsis nos da, dice, termina con un amén. Y todo aquel que le añade o le quite, dice, será. Me gustó, lo voy a leer para que usted lo tenga más claro. Apocalipsis, en el capítulo 22, dice el verso 19, capítulo 22, verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es el Señor, dándonos el consuelo y la esperanza bienaventurada que viene pronto por nosotros. Y que dice la iglesia y que dice el Espíritu, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo termina, dice, sea con todos vosotros. Entonces, vea, ya todo está escrito. Nosotros revivimos en nuestra vida espiritual cuando está muerta ya, decaída, revivimos con esos huesos. ¿Qué son los huesos? El ejemplo que estos dejaron. La palabra escrita. ¿Se acuerdan que, hablando de huesos, ¿se acuerdan que cuando salió Israel de Egipto, José pidió algo? Que llevaran sus huesos y fueran enterrados donde tenían que estar, en la tierra prometida. Amados en Cristo, la palabra del Señor nos fortalece y nosotros nos vamos a caminar en esta vida con las enseñanzas de estos profetas, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y un día, amados en Cristo, quizá como Eliseo no tengamos un sepulcro lleno de flores y con bandas y un montón de cosas y muchos detalles hermosos que vemos hoy en los funerales. Quizá no tengamos un sepulcro así, pero una cosa sí le aseguro, que ese sepulcro se levantará. Como pensó Eliseo, que cuando muriera o cuando ya llegara su día, iba a ser levantado. No se equivocó, pero no era el tiempo de que los huesos de Eliseo se levantaran. Llegará el tiempo en que los sepulcros serán abiertos y estaremos en la gloriosa ciudad celestial, pero tengamos cuidado. Seamos fieles a la palabra del Señor, porque ya escuchó lo que dice Apocalipsis. Si le quitamos o le añadimos, nuestro nombre será borrado y no entraremos a esa gloriosa ciudad. Dios le bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Pueblos todos, meditado mundo entero, del polvo fuiste tomado, del polvo serás tornado, así dice tu Criador. Como la hierba del campo que florece en la mañana, mas
mas cuando llega la tarde tu belleza se marchita y pronto desaparece. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, una vida eterna gozará. Cuando lleguemos a Sion, un himno nuevo entonará ante el trono del Supremo Rey, y el Señor mismo nos guiará. Oh, qué hermoso todo ahí será. Nuestros años son veloces como nuestros pensamientos. Nuestra vida es una historia llena de sinsabores, de tristezas y dolores. Nuestros días son tan cortos que se pasan como un sueño. El tiempo está limitado y las horas son amargas que nos hacen suspirar. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, una vida eterna gozará. Cuando lleguemos a Sion, un himno nuevo entonará ante el trono del Supremo Rey, y el Señor mismo nos guiará. Oh, qué hermoso todo ahí será. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos.